El texto de Mateo 16. En los 3 evangelistas sinópticos, Jesús le pregunta al grupo de discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? La respuesta es bastante variada. En Marcos dice: Pedro toma la palabra, siempre él se hace protagonista, dice: tú eres el Mesías. Y Jesús le combina al grupo a que no digan nada de semejante cosa. O sea, es negativa la confesión de Pedro, porque el Mesías, en la mentalidad de Pedro, era el Mesías cultural, el hijo de David, el Mesías violento, nacionalista. En Lucas también es negativa. También tú eres el Mesías, o el elegido de Dios también. En cambio, en Mateo es positiva. Mateo tiene una fórmula más larga. Tiene con qué modestia, ¿verdad? Una fórmula más larga que es: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y esta fórmula sí la aprueba Jesús. Entonces dice que eso no se ha revelado su propia humanidad, que no ha salido de él, sino que el Padre se lo ha revelado. Y entonces tú eres el Mesías, tú eres Pedro, o piedra, y sobre esta roca voy a fundar mi iglesia. Entonces aquí está la interpretación de estas palabras. Notemos la diferencia de términos en griego. Jesús le dice a Pedro: tú eres Petros. Y luego dice: y sobre esa Petra, que no es lo mismo Petros que Petra, voy a fundar mi iglesia, mi comunidad. Entonces, Petros en griego no es un nombre propio, es un nombre común, y significa una piedra que se puede levantar y tirar. Una piedra movible, mayor o menor, pero que se puede mover. En cambio, Petra significa en griego roca, una piedra que no se puede mover. Entonces, cuando dice tú eres Petros, ese Petros no se identifica con la Petra. La piedra no se identifica con la roca. De manera que esa comunidad de Jesús no va a estar fundada sobre Petros, sino sobre la roca, que es otra cosa. Entonces, Petros aquí significa una piedra, un sillar, que va a contribuir a la fundación o a la construcción de esa ciudad que Jesús va a edificar y que él representa a su comunidad en el mundo. De manera que, ¿cuál es la piedra, la roca? La roca, que no es Pedro, es la fe que Pedro ha confesado. ¿La qué? La fe que Pedro ha confesado. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Sobre esa fe, que es la roca, se va a construir la iglesia. ¿Está claro? De manera que aquí no se habla de un primado de Pedro, ni de que Pedro es el fundamento de la iglesia, lo cual sería imposible. Basta leer a San Pablo: el único fundamento es Cristo, está claro, el único, no hay otro fundamento. Entonces, la profesión de fe, que decían los cristianos, cada cristiano que confiese esa fe que Pedro ha confesado, se convierte en sillar o piedra para la construcción de la ciudad. Que Pedro es el primero que lo dice, pero lo que él dice lo decimos todos, y todos somos piedras que entramos en la construcción de la iglesia como edificio o como ciudad. ¿Queda clara la cosa? Esta acepción de Petros, que es una palabra un poco poética, porque hay otra palabra en griego para piedra que es lithos. De ahí vienen algunas palabras nuestras de medicina, como litotricia y cosas de esas. Lithos. Paleolítico, litos, ahí viene de la piedra antigua. Neolítico, de la piedra nueva. Hay que litos o lithos es el nombre común en este tiempo para piedra, pero hay un nombre poético, y este nombre se usa desde Homero, Petros, para indicar la piedra movible. Se usa desde Homero hasta el libro de los Macabeos, que es de poco tiempo antes del Nuevo Testamento, del siglo II. De manera que es una palabra viva en la lengua griega que Jesús utiliza probablemente para hacer una contraposición entre Petros y Petra. De manera que, pero tengamos eso claro. La traducción no puede ser
tú eres Pedro y sobre esa piedra. Esa es falsa. Es que, como vemos en el Vaticano, cuando llegamos a la Basílica, en aquella horda que dice Quiatur Petrus, pero con mayúscula y todo, como el nombre propio de Pedro, ¿no? Pues induce a confusión, y esto es un sustantivo, ¿no? Claro. El que ve allí Quiatur Petrus, pues tú eres Pedro. Por eso Jesús en el Evangelio, de ordinario, cuando habla a Pedro, lo llama Simón, que es su nombre. Petros sería un sobrenombre, un apodo, que en Mateo no aparece así, pero en los otros evangelistas Jesús les pone como apodo Pedro, por la dureza de cabeza. Pero aquí no, en Mateo no. En Mateo es la primera piedra, por así decirlo, el primero que va a entrar en esa construcción de la ciudad. Pero, de manera que Petros, nombre común, piedra movible, usado en toda la tradición griega. Y luego, Petra es la roca. Y la iglesia o la comunidad de Jesús, la nueva comunidad, porque es mi iglesia, la iglesia mía. O sea, había una iglesia que es una asamblea, la asamblea era la de Israel. Ahora él va a fundar la suya, su asamblea. Su asamblea tiene como base esa fe que ha confesado Pedro y que es la fe en Jesús, Mesías, no hijo de David, sino hijo de Dios vivo, el Dios que comunica vida. Esa es la... Mira, una cosa que no me queda clara, tú dices, la fe, dice Petra, es la fe de Pedro. La roca sobre la cual se va a fundar la iglesia es la fe que ha confesado Pedro y que todos confesamos, claro. Pero todos, o sea, no solo Pedro, quiero decir. Pedro es el primero, pero la ha confesado él en el Evangelio. Pero no es Jesucristo. Bueno, es claro, la fe en él. La fe en él, claro, que es lo mismo que él, claro. La fe en él. Sobre esa fe se basa. Si estuviera Jesucristo solo y nadie creyera en él, no hay nada. O sea, el fundamento es la fe en Jesús como Mesías, Hijo de Dios vivo, sobre esa fe. Y esto es lo que San Agustín expuso claramente. Por eso le decía, Agustín dice, no lo llama Petra, lo llama Petros, que no es lo mismo. No dice tú es Petra, tú es Petros. Hay que distinguirlo. Agustín lo pone clarísimamente. No hay el fundamento de la iglesia no es la fe, no es Pedro, sino la fe que ha confesado Pedro primero y que todos vamos a confesar. Por eso todas las frases que sigue después se aplican lo mismo a Pedro que a los cristianos. Y tú, a ti te doy las llaves del reino de los cielos, y lo que perdonares, lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Esa misma frase la dice en el capítulo 18 de Mateo, versículo 15 y siguiente, a la comunidad cristiana entera. Lo que vosotros atareis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatareis en la tierra quedará desatado. De manera que se ve perfectamente que esto de Pedro es como primero que la confiesa, pero que eso se extiende a toda la comunidad cristiana, a todos los cristianos. No hay privilegio de Pedro. Pero muchos, parándose en eso de lo que atares y lo desatares, justifican toda la organización. Dice, bueno, como el Señor dijo que claro. Lo atáramos, lo En la eclesiología que se nos enseña se nos dice eso. Que eso es propio del Papa, que es el sucesor de Pedro, ¿no? Claro, pero eso no. Es el fundamento de la autoridad de la iglesia, del primado con respecto a las demás iglesias. Exacto. De eso nada. Esas palabras se dirigen a Pedro como representante ya de todos los que van a creer como él. De manera que eso es, ahí está la cuestión. Además que Jesús nunca dice, por supuesto, que Pedro tenga sucesores, ni que tenga un cargo, ni que los sucesores tengan eso, nada. No se dice en ninguna parte. Y eso de que sea pospascual, que haya sido introducido luego. No lo sabemos, pero no hace falta. Con esta interpretación no hace falta ninguna. Que es una interpretación filológica, claro. O sea, que es por donde tienen que empezar las cosas, ¿no? Pues saber qué es lo que dice el texto en el original. Cuando nos enseñan en hermenéutica, primero acudir a la interpretación literal, que es la básica, ¿no? Y después ya toca la filológica, claro. Claro. ¿Queda claro esto? A veces la instrucción papal. Es decir, cuando hay un papa y después de otro y tal. En Roma, a fin del siglo I, no hay papa, todavía. Pedro nunca fue obispo de Roma, por supuesto. Él estuvo en Roma y allí murió, pero no fue obispo de Roma. No había, en aquel tiempo no había todavía obispos así. Los obispos de aquel tiempo, los que llaman episcopos, son administradores todavía, nada más.
Al final del siglo I, la carta que se llama de Clemente Papa a la Iglesia de Corinto, en el año 90-95, ahí no habla de Clemente ni de nada, sino en la comunidad de Roma se dirige a la comunidad de Corinto. No hay cabeza de la comunidad de Roma. Y cuando Ignacio de Antioquía, de la misma época más o menos, escribe su carta a los romanos, que se conserva perfectamente, entonces se dirige no al obispo de Roma, que no existe, sino a la comunidad de Roma. En Roma no había un jefe conocido, no, se dirige a la comunidad de Roma, de manera que no. ¿Y no había jefe de ningún tipo? ¿Cómo? ¿Que no había jefe de ninguna clase? No, habría administradores, habría una organización, Las pero eso, comunidades, ¿no? pero nada de papas ni cosas de estas. Ministerio, servicio. Claro, servicios. Las comunidades serían autónomas. Claro, digamos. claro. No se dice algunas veces en el sacramento del orden, cuando dice sobre lo que atare en la tierra quedará atado en el cielo, etc., se atribuye, pues basa el sacramento de la penitencia. Nada de eso. Es decir, no hay sacramento. Esto después lo aplica Mateo al caso de la expulsión de alguno de la comunidad. Pero lo hace la comunidad, la expulsión. Porque dice, si tu hermano te ofende, entonces ve y díselo, a ver si recapacita. Que si no te hace caso, para hacer las paces, porque la ofensa crea una división. Y esto es insoportable en la comunidad. Esto es capítulo 18, versículo 15. Insoportable, la división en la comunidad cristiana no se puede admitir, por lo tanto hay que repararla. Hay que repararla lo más discretamente posible. Que tú mismo, el ofendido, no esperes en tu cuarto a que el otro venga humildemente a pedirte perdón. No, ve tú al otro a decirle, hombre, comprende que has hecho mal. A ver, nos ponemos, hacemos las paces. Si el otro se niega y se empestilla, entonces llama a 2 o 3 a ver que lo convenza. Y si no hace caso, entonces a la comunidad entera, delante de la comunidad, que se ventile el asunto. Y si no hace caso a la comunidad, fuera, porque lo que atare quedará atado. Excomulga. Lo echan de la comunidad. Porque claro, un individuo que no acepta la unión, que es obstáculo para la unión de la comunidad, pues no puede estar en la comunidad, que es una comunidad de amor, está claro. Ese no puede ser, no puede continuar en la comunidad. Él mismo se excluye, claro. Entonces, y ahí viene, y lo que atare, no se trata de perdón de pecados ni cosas así. Y en esa primera etapa que no había sacerdocio, ¿qué pasaba con la Eucaristía? Pues ¿Cómo se...? la Didache, que es otro documento del mismo tiempo, de tendencia un poco judía, pero es cristiano, pues este dice, la Eucaristía que la presida un profeta. Es decir, profeta significa el hombre inspirado, el hombre que tiene algo que decir, y lo dice de corazón. Este es el que tiene que pronunciar la oración eucarística. No va a darle la oración eucarística a un ignorante que no sabe hablar, evidentemente. Tiene que ser una persona que sepa, y si está inspirada por el Espíritu, pues tanto mejor. Que un profeta celebra, preside la Eucaristía, pronuncia la oración eucarística, que de eso se trata, la oración. Y luego ya aparecen obispos como administradores y un poco, digamos, encargados de las relaciones entre las comunidades. Supervisores, ¿no era? Sí, supervisor. Pero su misión era administrar y además hacer de coordinadores de las diversas comunidades de una provincia. Entonces aparece en el siglo III, en el siglo II, tenemos el ejemplo de 3 obispos. Policarpo, que es obispo de la provincia de Asia, se suele decir Policarpo, obispo de Esmirna. No hay obispos de ciudades todavía, sino de provincias. Es un presbítero de una de las comunidades que se encarga de las relaciones entre las diversas comunidades de la provincia. De manera que obispo de Asia. Asia es la provincia, la parte de Asia Menor que da hacia el mar Egeo. Está Ignacio, que es obispo de Siria, no de Antioquía, sino de Siria, así lo dice él. O sea, él coordina las comunidades de Siria. Y está Ireneo, que es obispo de Galia, no de León, como suele decir, sino de la Galia. Él coordina las comunidades de la Galia.